Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy se hace memoria en la iglesia de San Juan Bosco, un santo del siglo XIX que revolucionó un poco la iglesia en un momento difícil. Y ya siendo anciano, Juan Bosco todavía pudo hacer un último viaje a Roma en 1887. Y como su fama era grande, el mismo Papa, por aquel entonces León XIII, lo recibió. Y Juan Bosco le dijo que antes de morir quería por última vez recibir del Papa la bendición. E incluso le dijo que tenía la certeza, porque Dios se lo había hecho ver en sueños, de que después de eso ya moriría. León XIII, en aquel momento, tratando de un poco aligerar esas palabras de muerte, le dijo que él tenía 6 años más, porque efectivamente León XIII fue un papa que vivió mucho, más de 90 años, y que en aquel entonces le dijo: yo tengo 6 años más que usted y yo voy a vivir más años. Así es que mientras usted no sepa que el Papa haya muerto, usted estése tranquilo. Juan Bosco le contestó con mucho sentido del humor y con la firmeza y certeza de los santos, diciéndole al Papa: mire, Santo Padre, usted es infalible, pero no siempre. Y yo querría aceptar su promesa y su palabra, pero sepa que estoy al final de mis días. Es verdad, los santos saben que el Papa es infalible, pero no siempre, y no es infalible cuando da entrevistas. Y el Papa quiso hacerle esta palabra a Juan Bosco para consolarlo, pero evidentemente no sabía que Dios tenía otros designios. Lo cierto es que el Papa León XIII estaba conmovido en ese momento, y le habían regalado al Papa por la mañana una manta de armiño, y la tomó y se la regaló a don Bosco. Y don Bosco se sintió muy conmovido y empezó a repetir: no valgo nada, no sirvo para nada, y su santidad me mima de este modo. Eran los últimos días de la vida de don Bosco, del último año, y celebra la misa, y durante la misa ya se pone a llorar un poco. Al final de la misa, su secretario, un sacerdote, le pregunta por qué lloraba. Y Juan Bosco trata de sonreír y le responde que había llorado porque se acordaba de un sueño que había tenido a los 9 años. ¿Cómo no acordarse? Todos los salesianos habían leído y releído ese relato que Juan Bosco les había contado muchas veces. Cuando Juan Bosco, Juanito, era niño y era un pastorcito, era un pastor, trabajaba de pastor para una familia que era un poco más pudiente, una familia que tenía más recursos y que tenía pastores, que tenía borregos, porque la familia de Juan era todavía más pobre. El caso es que Juan era pequeño y, siendo todavía pastor, tiene una visión, un sueño. Y en ese sueño hay muchos muchachos que juegan, pero también que riñen, que se pelean, incluso algunos dicen majaderías, malas palabras, hasta blasfemias. Y que en ese momento Juan se ve a sí mismo indignado y dándoles de puñetadas y de golpes a los muchachos que ven su sueño para reprimirlos.
Y que de pronto aparece un personaje misterioso que le dice a Juan: Juanito, así no, enséñales con dulzura y ganarás su amistad. Y que Juan le pregunta a este personaje misterioso: Señor, ¿qué les voy a enseñar yo si soy solo un pastorcito ignorante? Y que le dijo este personaje misterioso: mira, te voy a dar una maestra que te hará sabio. Y a su lado apareció una dama de dulce y bello semblante. Reconoció Juan Bosco a María Santísima. Y enseguida aquellos muchachos que eran violentos y que parecían fieras se habían transformado. Y Juan captó cuál era su misión, lo que Dios le proponía. Obviamente no era que fuera pastor, ni que se dedicara a dar de puñetazos a esas fieras, sino que tenía que pastorear a niños en un Turín, en la ciudad de Turín, y que vivían en la calle porque la revolución industrial había hecho estragos y había mucha pobreza. Y San Juan Bosco aprendió a campear esa pobreza. Pasó el tiempo, entró al seminario y pudo ser ordenado sacerdote. Y tuvo ayuda. Uno a veces imagina que los santos, en todo momento, especialmente estos santos fundadores, tenían una especie de brújula infalible, un GPS, y que no se equivocaban en ningún momento y no tenían dudas y sabían con precisión lo que tenían que hacer. Pero no es verdad, basta leer las vidas de los santos para darse cuenta de que pasaron momentos de inquietud, de duda, de desánimo, de desconcierto, de desaliento, y Juan Bosco no es la excepción. Pero Dios le había puesto a su lado a uno que también es santo, a don Giuseppe Cafasso, un sacerdote experimentado, un sacerdote ya mayor, que fue su director espiritual y que lo fue guiando, lo fue conduciendo. Los primeros años de sacerdocio de Juan Bosco estuvieron bajo la sombra de este Juan Cafasso, de este Giuseppe Cafasso. Por la mañana, Juan Bosco salía a atender y a dar catequesis a los muchachos, incluso al hospital, y por la tarde se tenía que reunir, o se reunían él y otros más con el padre Cafasso para contar sus experiencias, para decir lo que habían hecho. Y más de una vez recibieron alguna reprimenda o alguna corrección o por lo menos algunas observaciones porque no estaban haciendo las cosas del todo bien. Y así fue aprendiendo. Juan Bosco fue aprendiendo de la mano de un buen maestro. Desde luego hacía falta mucha humildad para aceptar aquellas correcciones. Al mismo tiempo que tenía dudas Juan Bosco y que a veces tenía desánimos, también es verdad que en otros casos tenía una certeza increíble de lo que tenía que hacer, al punto que se embarcaba en empresas, en acciones que parecían de locos. Y de hecho lo acusaron de loco y estuvieron a punto de meterlo al manicomio. Lo calumniaron hasta en el periódico. Uno de los que más lo había calumniado hizo que Juan Bosco perdiera su buena fama entre aquellos que lo ayudaban. De tal manera que en una ocasión en que se lo encontró, Juan Bosco le dijo a este personaje: pues mire usted el daño que me ha hecho con sus murmuraciones. He tenido que cambiar todos mis benefactores. Y lo decía con cierta guasa porque al final de cuentas sabía que Dios quería que él se dedicara a esa obra en favor de la juventud, de los muchachillos, y como eso era de Dios, aceptaba deudas, se endeudaba. Tenía deudas con el panadero, con el sastre, con el proveedor de víveres y hasta con el barbero, dice su biógrafo.
Y a pesar de que tenía todas esas deudas, contrató un arquitecto, un maestro constructor, para hacer una iglesia grande. Y uno pensaría que aquello fuera del sentido común, porque cuando lo contrató, desde el principio le dijo que no tenía dinero. Y aquel hombre le dijo, bueno, está bien, me va pagando cuando pueda, mes a mes. Y le dijo, no, es que no tendré dinero ni este mes ni el que sigue. Y de todas maneras se puso a construir. Y cuando se puso a construir, empezó a llegar el dinero. Son de estas cosas que se leen en las vidas de los santos, donde se combinan a la vez muchas veces ciertos momentos de oscuridad, de incertidumbre, con una gran lucidez. Porque la santidad no consiste en no equivocarse nunca o en tener todo ya perfectamente claro en todo momento, sino en ir aprendiendo a discernir la voluntad de Dios y una vez que se discierne, lanzarse con todas las fuerzas. Y Dios, que es tan bueno, nos ha dejado distintos caminos para que podamos ser ayudados. Digamos que así como se dice coloquialmente que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, o a veces que se dice que detrás de todo genio hay también un gran maestro, y así sucesivamente podríamos decir que detrás de todo gran santo Dios ha previsto que haya también un buen amigo, una buena dirección espiritual, un buen confesor, alguien de quien Dios se sirve como instrumento para forjar santidad. Y justamente se nota la santidad en la humildad con la que los santos van aceptando esa ayuda y se dejan ayudar. El ejemplo de San Juan Bosco es muy simpático, es un santo que arrastra y sigue siendo para nosotros una inspiración de lo que es lanzarse con audacia a hacer las obras de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.